Pero puede ser muy breve, muy breve, muy breve, muy breve. Claro, claro. Bueno. Bueno, decía que el título de la conferencia, el título que se ha escogido para la conferencia es si Cuba puede ser una comunidad autónoma. Y debo recordar que Cuba y Puerto Rico dejaron de ser españoles como autonomías del reino. Es decir, fuimos las primeras autonomías dentro de España. Y dejamos de ser españoles por el Tratado de Paz de 10 de diciembre de 1898, que pone fin a la guerra hispanoamericana. Pero este tratado, sumamente oneroso para España, ataca a España en dos pilares fundamentales de la soberanía. Uno es el poder político, porque le indica a España quiénes pueden ser o no ciudadanos españoles. Históricamente es el Estado quien decide quiénes son sus ciudadanos. Tiene que ver con el derecho interno, con el derecho, como decía Marqués de Olivares, es un problema de derecho municipal, no es materia de tratado. Es una relación jurídica que se establece entre el Estado y el ciudadano, y no puede venir un tercer Estado a decir quiénes pueden ser ciudadanos españoles o no. Entonces, el artículo 9 del Tratado de Paz obliga a España a desnaturalizar de manera masiva y forzosa a los ciudadanos españoles originarios en Cuba y Puerto Rico. Es decir, por razón de su residencia, lo cual es una inconstitucionalidad y es algo tan arbitrario e ilegal que 125 años después nosotros estamos luchando en los tribunales de justicia para que ese artículo 9 sea declarado nulo y por lo tanto todos sus efectos se retrotraigan al momento anterior al canje de la ratificación. El otro elemento que el Tratado de París ataca a España es en la integridad territorial. El artículo 1 obliga a España a despojarse de parte de su territorio, de su territorio nacional. Cuba y Puerto Rico, en tanto autonomías dentro de España, eran parte del territorio español. Y esto, el juez, por ejemplo, el juez Dillard, que fue uno de los jueces que emiten un voto particular en el tema del Sahara Occidental, tiene una definición extraordinaria sobre lo que es el derecho de la tierra de nadie, que es el principio por el cual Cuba y Puerto Rico entran a formar parte del Reino de Castilla. Yo siempre he dicho que los cubanos fuimos españoles antes que los navarros, porque Cuba y Puerto Rico quedan incorporadas a la corona de Castilla y después lo que se convierte en España. Adelante. Bueno, decía que el artículo 9 del Tratado de Paz dispone que los españoles de Cuba y Puerto Rico dejan de ser españoles, a no ser que se inscriban en un registro. Pero ahora yo les pregunto, o sea, Cuba, bueno, sobre todo Cuba, salía de una guerra. Entonces, las personas que se registraron en que se inscribieron en este registro son las personas que podían leer y escribir, que leían la Gaceta y que se enteraron que podían hacer, por supuesto, esa inscripción, pero esto no fue algo que estaba al alcance de todo el mundo. Muchas personas ni se enteraron que fueron sencillamente despojadas de su ciudadanía. Yo pienso que esto, o sea, España decretó la desnaturalización masiva y forzosa de sus propios ciudadanos sin intervención judicial, sin debido proceso, sin notificación. Es decir, es una violación en toda regla del derecho de las personas. La ciudadanía es un derecho sinalagmático, lo cual implica que hay derechos y deberes para ambas partes. En el caso del Estado, el Estado tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos. Y en este caso, estamos viendo que los ciudadanos españoles quedaron en un estado de indefensa, totalmente. No había tampoco forma de recurrir esta decisión. Las primeras sentencias que tratan sobre el Tratado de París datan del año 1904, emitidas por el Tribunal Supremo de España. Y sencillamente son unas sentencias que niegan el derecho de pensión de ciudadanos españoles por el hecho de no haberse inscrito en este registro de marras
creado además por intervención extranjera. España tampoco se quedó con copia de este registro, por lo tanto España no sabe ni siquiera quiénes son los ciudadanos que decidieron seguir siendo españoles. Entonces, esto es altamente inconstitucional e ilegal. En más de un siglo que lleva, además que el tratado está vigente, nunca se ha recurrido este tratado. Y ahora hemos decidido recurrir el artículo 9, pedirle al tribunal, a los tribunales españoles que declaren el artículo 9 inconstitucional y que permitan que los descendientes de estos españoles que fueron desnaturalizados, pues accedan a la ciudadanía de sus mayores. Por supuesto, es un reto, será un reto demográfico, un reto económico, de todo tipo, pero estamos absolutamente convencidos de que es una ilegalidad que debe ser subsanada de manera inmediata, además. Es decir, que no, ni siquiera pedimos que se pongan escollos, que sencillamente los descendientes de nuestros mayores podamos acceder a la ciudadanía española sin mayores dilaciones. En Cuba y Puerto Rico tenía vigencia la Constitución de 1876, cuyo artículo primero, pero además esto es una tradición que arranca en 1812 con la Gaditana, la Constitución define quiénes son los ciudadanos españoles. El artículo 1 dice, son españoles todos los que nazcan en territorio español o todo hijo de padre o madre española, con lo cual los cubanos y los puertorriqueños somos españoles de pleno derecho por doble vía. Una, porque nuestros padres, nuestros abuelos son españoles, y dos, porque nacimos en territorio español. Este título primero de la Constitución del 76 se hace extensivo a Cuba y Puerto Rico por un decreto del gobierno de abril de 1881. Es decir, si yo extiendo la vigencia de la Constitución, por supuesto extiendo la vigencia de su articulado. Y toda persona que nazca a partir de 1881 en territorio cubano y puertorriqueño es automáticamente ciudadano español de pleno derecho. Y esto es una de las cosas que la jurisprudencia española ha equivocado. La jurisprudencia española considera que Cuba y Puerto Rico tienen la categoría, o sea, en relación con el territorio del Sahara español. Y esto es un error importante. Comienza en el año 90, en finales del siglo XX, con una sentencia del Tribunal Supremo, donde dice específicamente que los territorios de Cuba y Puerto Rico tienen la misma consideración que el Sahara español. Y esto es un error, porque el Sahara español es un territorio bajo administración española, pero Cuba y Puerto Rico son territorios españoles de pleno derecho, en los cuales se hace extensiva la ley de registro civil, la ley de enjuiciamiento, o sea, leyes civiles fundamentales que solo van a regir para ciudadanos, donde además los tribunales de justicia se equiparan completamente a los tribunales de la península. ¿Qué hemos hecho nosotros? Bien, sabemos que el artículo 9 es inconstitucional. ¿Cómo lograr una declaración del Estado español acerca de la constitucionalidad de este artículo? La única vía es la petición. La petición es un derecho fundamental que está reconocido en la Constitución española y está regulado por ley orgánica. Y en esa petición, con todo el argumentario jurídico, además probamos que Cuba y Puerto Rico son territorios españoles, probamos además que los naturales de Cuba y Puerto Rico somos ciudadanos españoles de pleno derecho, que fuimos desnaturalizados de manera ilegal, sin siquiera darnos notificación alguna, y además esa ciudadanía es traficada en un tratado. Los tratados no deben traficar la ciudadanía. La ciudadanía es un derecho que es del Estado y del ciudadano. Ningún tercer Estado tiene capacidad para regularla. Ni siquiera el Estado puede causar la pérdida de la ciudadanía motu propio, sin causa. Porque ya hemos dicho, la nacionalidad es un derecho que va con la persona, o sea, es algo que nace con nosotros. No depende del Estado darnos ni quitarla. Entonces, ¿cómo lograr una declaración sobre la constitucionalidad de este artículo 9? Bueno, la petición es un derecho fundamental y nosotros hicimos una petición al Consejo de Ministros
para que denunciara el artículo 9 del Tratado de Paz. La denuncia es una institución del derecho internacional y por la cual un Estado declara unilateralmente que un tratado o un artículo de tratado deja de tener efectos por considerarse lesivo o cualquier otra causa. Increíblemente, en menos de 3 meses recibimos respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores que negó la petición, pero es mucho más fácil recurrir una orden del Ministerio de Asuntos Exteriores que el silencio administrativo. Entonces, en abril de este año, presentamos el recurso contencioso contra esta orden y en octubre tuvimos la excelente noticia de que fue admitido a trámite. Por lo cual, en estos momentos, por primera vez en 125 años, hay un pleito en los tribunales españoles que obligará al Estado español a tomar una decisión acerca de la constitucionalidad de este artículo 9. Pero además, hay un elemento importante. Implica que no nos hemos olvidado que ahí está el problema y que hay que resolver ese problema. Y por supuesto es de justicia que se reconozca la ciudadanía española originaria de cubanos, de los descendientes de estos españoles en Cuba y Puerto Rico, cuya ciudadanía fue sencillamente cercenada sin mayores preguntas. Por supuesto, hemos prevenido que será una lucha ardua y bastante empinada, pero estamos dispuestos a llegar hasta Estrasburgo. Toda la jurisprudencia europea defiende el derecho inalienable a la ciudadanía. Y yo pienso que el camino, si bien será arduo, si bien será muy empinado, pero creo que será victorioso, porque tenemos el derecho a nuestro lado. Pero lo más importante es que aun cuando no logremos lo que queremos, habrá unos mínimos y unos máximos, evidentemente. Vamos a obtener un pronunciamiento jurisprudencial, vamos a obtener una sentencia que quizás ahora no, pero formará parte de una base y que en el futuro puede de nuevo retomarse. El punto está en que la idea va a seguir ahí, viva. Y lo que yo quisiera es que cuando este caso llegue a instancias superiores en los tribunales, tanto europeos o españoles, si no fuera posible, que exista, que las personas, la sociedad española y también las sociedades cubanas y puertorriqueñas conozcan que esto es una opción, conozcan además que su ciudadanía puede ser cercenada, que es de derecho que se les reconozca la ciudadanía española. El caso de Cuba y Puerto Rico es un caso que es especial dentro de Hispanoamérica. O sea, fueron los últimos territorios españoles y por lo tanto viven la constitucionalidad española. El siglo XIX español no se puede entender si no se entienden con las Antillas españolas. Y yo pienso que esto es algo que debemos recordarnos nosotros, cubanos, puertorriqueños y también los españoles. Muchas gracias. Ha sido un honor dirigirme a ustedes y si tienen alguna pregunta, por favor. Yo quería preguntarte